La vendedora de helados fue expulsada del parque por contaminación visual, pero el millonario vio la foto pegada en el carrito. Era una foto de él con su hija en un día igual a ese, hace 18 años. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre las calles de la Condesa, y Daniela Ríos empujaba su carreta de helados artesanales por la banqueta del Parque México, esquivando a los peatones que apenas la volteaban a ver. A sus 27 años, había aprendido a ser invisible para la gente rica que paseaba por esa zona, pero su carreta colorida, pintada a mano con flores y mariposas que ella misma había diseñado, siempre llamaba la atención de los niños. Helados de sabores naturales, gritaba con una sonrisa que ya no le salía del corazón, sino de la costumbre, de mango, de coco, de limón con chile. Su voz se perdía entre el bullicio de los coches y las conversaciones de la gente que caminaba sin prisa, con bolsas de tiendas caras y celulares pegados a la oreja. Daniela conocía cada árbol de ese parque, cada banca donde se sentaban las nanas con los niños fifís, cada esquina donde podía estacionar su carreta sin que los guardias la corrieran. O eso creía. La carreta era su única herencia real. Doña Graciela se la había regalado cuando cumplió 18 años, pintándola junto con ella durante semanas en el patio de la vecindad donde vivían en la Doctores. «Mija, con esto vas a salir adelante», le había dicho la única madre que conocía, esa mujer que la había criado desde los 9 años con mano firme pero llena de cariño. Siempre le había parecido raro que Graciela nunca quisiera hablarle de su pasado. «Eras una niña muy pequeña cuando tus papás murieron», le decía cada vez que preguntaba. «Yo era conocida de la familia y pues me hice cargo de ti porque no tenías a nadie más». Pero había algo en sus ojos que no encajaba, una tristeza que iba más allá del dolor por la pérdida. Daniela detuvo la carreta bajo la sombra de un fresno y sacó un trapo para limpiar el sudor de su frente. Ahí, pegada con diurex al costado de la carreta, protegida por un plástico transparente que ya estaba amarillento, estaba la única foto que tenía de su infancia. Ella, de maybe 6 años, parada junto a un hombre elegante en traje, los dos sonriendo en lo que parecía ser exactamente ese mismo parque. El hombre tenía una sonrisa amable, pero sus ojos se veían cansados, como si cargara algún peso invisible. «¿Quién es él, Graciela?», le había preguntado 1000 veces cuando era niña. «Un conocido de la familia, mija. Ya te dije que no me acuerdo bien de esos tiempos. Mejor ni le muevas, ¿no?». Pero Daniela sí le movía. Esa foto era lo único que la conectaba con un pasado que se sentía más como un sueño que como una realidad. A veces se quedaba viéndola y trataba de recordar la voz de ese hombre, el olor de su colonia, cualquier cosa que le diera una pista sobre quién había sido antes de que Graciela se convirtiera en su mundo entero. Un grupo de niños se acercó corriendo, jalando a una nana que venía caminando detrás con cara de fastidio. «Señora, señora, queremos helados», gritó el más pequeño, un güerito de maybe 5 años con tenis que costaban más que lo que ella ganaba en una semana. A ver, ¿qué sabores traes?», preguntó la nana, sacando billetes de su bolsa sin ganas. «De mango con chile, de coco, de limón, de fresa con leche condensada. Todos naturales, hechos por mí misma», respondió Daniela con genuina alegría. Los niños siempre lograban sacarle una sonrisa verdadera. Mientras servía los helados, notó que del otro lado de la calle, en un edificio moderno de cristales azules, alguien la estaba observando desde una ventana del 10º piso. Era una sombra apenas, pero sentía la mirada fija en ella. Se encogió de hombros y siguió con su trabajo. Los niños se alejaron lamiendo sus helados, y Daniela siguió empujando la carreta por el sendero del parque. Era un día bueno. Había vendido más de la mitad de su mercancía y todavía faltaban varias horas para que oscureciera. Si tenía suerte, podría llegar a casa con suficiente dinero para comprar los ingredientes del día siguiente, y maybe hasta para darse el lujo de comprar una soda bien helada. Pero su suerte se acabó cuando 2 guardias de seguridad del parque se acercaron caminando con esa actitud que ella conocía muy bien, la de los que tienen un poquito de poder y les encanta usarlo contra los que no pueden defenderse. «Oiga, señora, ¿no ve que no puede estar aquí con esa cosa?», le dijo el más alto, un tipo moreno con bigote que se veía como si hubiera comido muy bien toda su vida. «¿Cómo que no puedo?», respondió Daniela, sintiendo que se le aceleraba el pulso. «Llevo años viniendo aquí.
Nunca me habían dicho nada. Pues ahora sí le decimos. Intervino el otro guardia, más joven pero igual de prepotente. Los vecinos se están quejando de que esto se está volviendo un tianguis. Váyase a vender a otro lado. ¿Cuáles vecinos?, preguntó Daniela, volteando a ver a la gente que paseaba tranquilamente. Si nadie se ha quejado de nada, no se haga la difícil, señora. Váyase por las buenas o vamos a tener que llamar a la patrulla, amenazó el guardia del bigote. Cruzándose de brazos, Daniela sintió cómo la humillación le quemaba las mejillas. Alrededor, algunas personas se habían detenido a ver el espectáculo, pero nadie decía nada, nadie la defendía. Era como si fuera invisible para todos, excepto para estos dos que la querían correr como si fuera una delincuente. Mi carreta no le hace daño a nadie, dijo, tratando de mantener la calma. Vendo helados a los niños, nada más. Sí, pero deteriora la imagen del lugar, soltó el guardia joven con una sonrisa burlona. Este es un parque para familias decentes, no para ambulantes. Esas palabras le dolieron más que una bofetada. Daniela apretó los puños y sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas de coraje, pero no iba a darles el gusto de verla llorar. Está bien, murmuró, agarrando la carreta. Me voy. Empujó la carreta hacia la salida del parque, sintiendo las miradas de la gente clavadas en su espalda. Cada paso le pesaba como si llevara piedras en los zapatos. Había trabajado desde las 6 de la mañana preparando los helados. Había caminado kilómetros empujando la carreta, y estos tipos la corrían como si fuera basura. Mientras se alejaba, la foto pegada en su carreta se mecía con el movimiento, y el hombre elegante de la imagen parecía mirarla con esos ojos cansados que ella conocía tan bien. Por un momento, se imaginó que él estaría ahí para defenderla, para decirles a esos guardias que se metieran en sus asuntos, pero solo era una foto vieja de un desconocido, y ella seguía estando sola en el mundo, empujando su carreta colorida hacia las calles menos elegantes donde sí la dejaban trabajar en paz. Lo que Daniela no sabía era que, desde la ventana del 10º piso del edificio de cristales azules, un hombre la había visto todo, y cuando vio esa foto mecerse en el costado de la carreta, su corazón se detuvo por completo. Andrés Montalvo se quedó petrificado frente a la ventana de su oficina, con el café humeante temblando en su mano. La taza se resbaló de sus dedos y se estrelló contra el piso de mármol. Pero él ni siquiera lo notó. Sus ojos estaban fijos en esa fotografía que se mecía en el costado de la carreta colorida que se alejaba por la calle. No podía ser. Después de 18 años, después de contratar a los mejores detectives privados del país, después de gastar una fortuna siguiendo pistas falsas por todo el mundo, la respuesta había estado ahí abajo, a unos metros de su oficina, vendiendo helados como si nada. Con manos temblorosas, caminó hasta su escritorio y abrió la caja fuerte empotrada en la pared. Adentro, junto a documentos importantes y joyas, estaba una carpeta de cuero café que no había abierto en años. Sus dedos rozaron la superficie gastada antes de sacarla con el cuidado de quien maneja algo sagrado. La abrió lentamente y ahí estaba, la fotografía original de esa sesión que se había tomado en el Parque México hace exactamente 18 años. Él y su pequeña Valentina, ella con apenas 6 años, sonriendo bajo el mismo fresno donde acababa de ver a esa vendedora de helados. Dios mío, murmuró, comparando ambas imágenes en su mente. Es la misma foto. Sus piernas se aflojaron y tuvo que sentarse en su sillón de piel. Los recuerdos lo golpearon como un tsunami. Valentina corriendo por el parque, gritando, «Papi, papi, tómame una foto junto al árbol más grande». Su risa cristalina llenando el aire de esa tarde de domingo que había sido la última vez que fueron felices como familia. 2 días después, Valentina había desaparecido. Andrés cerró los ojos y se dejó arrastrar por el recuerdo más doloroso de su vida. Había sido un miércoles por la tarde. Él estaba en una junta importante, cuando Renata, la nana de Valentina, lo llamó histérica al celular. «Señor Andrés, se llevaron a la niña. Salimos al parque como siempre, y unos hombres la subieron a una camioneta. Yo traté de detenerlos, pero me aventaron. Llame a la policía, por favor». El mundo se le había venido abajo en ese momento. Dejó la junta tirada, corrió al parque, vio a Renata sentada en una banca con la cara llena de moretones y lágrimas. Los policías ya estaban ahí, tomando su declaración, pero él apenas podía procesar lo que estaba pasando.
Fueron 3 hombres encapuchados, había dicho Renata entre sollozos. Parecían profesionales. Me dijeron que querían dinero, mucho dinero, pero que no los siguiera o lastimarían a la niña. Nunca llegó ninguna llamada pidiendo rescate. Los primeros días fueron un infierno de esperanza. Andrés no durmió, no comió, organizó grupos de búsqueda, puso carteles por toda la ciudad, ofreció recompensas millonarias. Su esposa, Carmen, se desmoronó por completo. Dejó de hablar, de comer, de salir de la recámara. Solo se quedaba acostada viendo la pared, como si fuera una muñeca rota. Pasaron las semanas y no había ni una sola pista real. Los detectives seguían pistas que no llevaban a ningún lado. Los secuestradores parecían haberse esfumado del planeta junto con su hija. Carmen empeoró cada día, hasta que una mañana Andrés la encontró en el baño, con los ojos cerrados y un frasco vacío de pastillas en la mano. La nota que dejó solo decía: «No puedo vivir en un mundo donde no está mi bebé. Perdóname». Andrés se había quedado completamente solo, cargando no solo el dolor de perder a su hija, sino también la culpa de no haber podido salvar a su esposa. Durante años había vivido como un fantasma, manejando sus negocios de manera automática. Fingiendo que le importaba algo más que encontrar a Valentina, había gastado millones en investigadores privados, había seguido pistas en Guatemala, en Colombia, en España. Había creído encontrarla 3 veces. Una niña en un orfanato de Guadalajara que resultó no ser ella, una adolescente en un centro de rehabilitación de Tijuana que tampoco era su hija, y una joven en Madrid que solo se parecía vagamente a como él imaginaba que se vería Valentina de adulta. Cada falsa esperanza lo había destruido un poco más. Cada «no es ella» de los análisis de ADN lo había empujado más hacia la desesperanza, hasta que finalmente, hace 5 años, había decidido dejar de buscar activamente. Los investigadores siguieron trabajando, pero él ya no podía seguir viviendo para esa búsqueda. Y ahora, de la manera más inesperada, el destino le ponía a su hija frente a las narices. Tomó el teléfono y marcó a su asistente. «Claudia, necesito que canceles todas mis citas de hoy y consígueme el número del jefe de seguridad del Parque México. Es urgente. ¿Está todo bien, señor Montalvo? Puede ser que sí, puede ser que no. Solo hazlo, por favor». Colgó y volvió a mirar la fotografía. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo había llegado esa foto a manos de una vendedora de helados? ¿Y por qué esa mujer se veía tan familiar? Se acercó otra vez a la ventana, pero la carreta colorida ya había desaparecido. Solo quedaba el parque normal, con su gente normal viviendo sus vidas normales, sin saber que ahí mismo se acababa de abrir la herida más grande de su existencia. Su celular sonó. Era Claudia. «Señor Montalvo, ya hablé con seguridad del parque. Me dijeron que sí corrieron a una vendedora de helados hace como 1 hora. Aparentemente había quejas de los vecinos sobre ambulantes en la zona». «¿Quejas de qué vecinos?», preguntó Andrés, sintiendo una mezcla de culpa y rabia. «No lo sé, señor, pero me dieron el nombre de la empresa de seguridad que maneja el parque. ¿Quiere que investigue más?». «Sí, pero discretamente. Necesito saber todo sobre esa vendedora. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Desde cuándo vende ahí? Todo. ¿Puedo preguntar por qué?». Andrés se quedó callado un momento. ¿Cómo explicarle a alguien que acababa de ver un fantasma? ¿Cómo decirle que después de 18 años de búsqueda infructuosa, su hija había aparecido vendiendo helados en la puerta de su oficina? «Es personal, Claudia. Solo hazlo». Colgó y se quedó viendo la fotografía una vez más. En ella, Valentina llevaba un vestidito azul con flores blancas y tenía las mejillas rosadas de tanto correr por el parque. Sus ojos brillaban con esa alegría pura que solo tienen los niños cuando están con las personas que más aman. La vendedora de helados tenía esos mismos ojos. Andrés guardó la fotografía en el cajón de su escritorio, pero ya no podía concentrarse en nada más. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Por primera vez en 18 años. Tenía una pista real. Una esperanza tangible, pero también tenía miedo. ¿Y si se equivocaba otra vez? ¿Y si era solo una coincidencia cruel del destino? ¿Y si esa fotografía había llegado a manos de esa mujer por casualidad? No, se dijo a sí mismo. No podía ser casualidad. El universo no era tan cruel. Daniela llegó a su cuartito en la vecindad de la Doctores con el cuerpo molido y el alma más molida todavía.
Había logrado vender el resto de sus helados en otras colonias, pero la humillación del parque le seguía doliendo como una espina clavada en el pecho. Se sentó en la única silla que tenía y se quitó los tenis, sobándose los pies hinchados. El cuarto era pequeño pero limpio, con una cama individual, una mesita de noche, un burócrata viejo donde guardaba su ropa y una cocineta donde preparaba los helados cada madrugada. En la pared, junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe, estaba enmarcada otra foto de Graciela abrazándola el día de su graduación de la secundaria. Era lo único bonito que tenía en ese lugar. 3 días después de la humillación en el parque, Daniela estaba preparando su mezcla de helado de mango cuando tocaron a su puerta. Era doña Esperanza, la portera de la vecindad, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «Oye, Daniela, acaba de venir un señor muy elegante preguntando por ti. Dice que tiene una propuesta de trabajo». Daniela frunció el ceño. Nadie elegante tenía por qué buscarla en esa vecindad. ¿No dijo su nombre? Se apellida Herrera, creo. Dice que representa a una empresa de limpieza muy importante. Te dejo esto. Le extendió una tarjeta color crema con letras doradas. Daniela leyó: Servicios de limpieza corporativa Premier. Carlos Herrera, gerente de recursos humanos. Abajo había un número de teléfono y una dirección en Polanco. ¿Qué querrá conmigo una empresa así?, murmuró, dándole vueltas a la tarjeta. Pues quién sabe, mija, pero te conviene averiguar. Con lo que ganas con los helados no te alcanza ni para los frijoles. Daniela sabía que doña Esperanza tenía razón. Desde que Graciela murió, había estado batallando para pagar la renta del cuarto y comprar los ingredientes para los helados. Un trabajo extra no le vendría nada mal, aunque fuera de limpieza. Al día siguiente llamó al número de la tarjeta. Carlos Herrera tenía una voz amable y profesional. Señorita Ríos, qué bueno que se comunicó con nosotros. Tenemos una vacante para trabajo nocturno en un edificio corporativo muy prestigioso en La Condesa. El horario sería de 8 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a viernes. El sueldo es bastante competitivo. ¿Y por qué me buscaron a mí?, preguntó Daniela extrañada. Una de nuestras supervisoras la vio trabajando en el Parque México y le pareció que usted tenía buena presencia y actitud. Sabemos que necesita el trabajo y nosotros necesitamos gente responsable. El sueldo que le ofrecía era 3 veces lo que ganaba vendiendo helados en una semana buena. Daniela no se lo pensó 2 veces. ¿Cuándo puedo empezar? Esta misma noche, si quiere. La pasamos a recoger a las 7:30. Esa noche, un Tsuru blanco se estacionó frente a la vecindad y Carlos Herrera bajó del lado del pasajero. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con traje barato pero bien planchado. Su sonrisa era genuina, pero Daniela notó algo raro en sus ojos, como si estuviera nervioso por algo. Señorita Ríos, qué gusto conocerla en persona. Lista para su primer día. El edificio resultó ser el mismo de cristales azules frente al Parque México, el mismo desde donde Daniela había sentido que la observaban el día de la humillación. El conductor, que no se había presentado, los dejó en el estacionamiento subterráneo y se fue sin decir palabra. Es un edificio muy exclusivo, explicó Carlos mientras subían en el elevador. Oficinas de empresas importantes, bufetes de abogados, consultorías. Tenemos que mantener todo impecable. Daniela sintió un nudo en el estómago cuando las puertas del elevador se abrieron. Era la primera vez que estaba en un lugar así. Pasillos alfombrados, paredes de cristal, muebles que se veían carísimos. Todo era tan diferente a su mundo que se sintió como una marciana. ¿No se siente cómoda con los elevadores?, preguntó Carlos, notando cómo ella se había pegado a la pared durante el trayecto. No mucho, admitió Daniela. Desde niña me dan como claustrofobia. Carlos asintió como si eso fuera perfectamente normal, pero anotó algo en una libretita que llevaba en el bolsillo. Le enseñó las oficinas del 10º piso. Eran amplias, con ventanales enormes que daban al parque. En la oficina principal había un escritorio de madera oscura que se veía más caro que todo lo que Daniela había tenido en su vida. Las paredes estaban llenas de diplomas y fotografías del dueño con políticos y empresarios famosos. Esta es la oficina del licenciado Montalvo, explicó Carlos. Es el dueño de varias constructoras muy importantes, un hombre muy exitoso, pero también muy exigente con la limpieza. Daniela asintió, pero algo en el nombre le sonaba familiar. Montalvo. ¿Dónde había escuchado ese apellido antes? ¿Qué tan seguido viene el licenciado?, preguntó. Pues,
Irregularmente. A veces trabaja hasta muy tarde. A veces viene los fines de semana. Por eso necesitamos que tenga mucho cuidado con sus cosas. Nada de mover papeles de lugar o tocar cosas personales. Durante su primera noche, Daniela trabajó como nunca había trabajado en su vida. Aspiró las alfombras, limpió los cristales, desinfectó los baños, sacudió cada mueble. Pero lo que más le llamó la atención fue la oficina principal. Había algo en ese lugar que la ponía nerviosa, como si sintiera ojos observándola todo el tiempo. En un momento, mientras limpiaba el escritorio, notó que había marcos con fotografías, pero todos estaban volteados hacia abajo. Le dio curiosidad, pero recordó las advertencias de Carlos sobre no tocar cosas personales mientras pasaba el trapo por la superficie del escritorio. Sin querer, rozó uno de los marcos y se dio cuenta de que había dibujos pequeños hechos con lápiz en las orillas de algunos papeles. Eran florecitas diminutas, hechas de manera distraída, como cuando alguien está hablando por teléfono y garabatea sin pensar, sin saber por qué. Daniela sintió una extraña familiaridad con esos dibujos. Ella tenía la misma manía desde niña. Cuando se aburría o estaba nerviosa, dibujaba florecitas en las orillas de los cuadernos, en las servilletas, en cualquier papel que tuviera a la mano. Graciela siempre se burlaba cariñosamente de esa costumbre. «Es como si tus dedos no supieran estar quietos, mija», le decía, mientras trabajaba. Daniela se sorprendió tarareando una canción que Graciela le cantaba cuando era pequeña para que se durmiera. Era una melodía extraña, que nunca había escuchado en la radio ni en ningún lado, pero que se sabía de memoria desde siempre. Estrellita de mi cielo, luna llena de mi amor, que tu sueño sea sereno hasta que salga el sol. No se dio cuenta de que, desde las cámaras de seguridad del edificio, alguien la estaba observando, alguien que acababa de reconocer esa canción que él mismo había inventado para su hija hace 18 años, una canción que nunca había compartido con nadie más en el mundo. Andrés Montalvo estaba sentado en su oficina personal de su casa, con los monitores de seguridad encendidos, viendo a esa mujer limpiar su oficina y cantar la canción de cuna que solo Valentina conocía. Sus manos temblaron mientras tomaba el teléfono para llamar a Carlos Herrera, el detective privado que había contratado para esta operación. «¿La está viendo?», preguntó Carlos desde su auto, estacionado afuera del edificio. «Sí», murmuró Andrés. «Es ella, Carlos. Es mi hija. 6 meses antes». Daniela acomodó las almohadas detrás de la espalda de Graciela, tratando de que estuviera más cómoda en esa cama de hospital que ya se había vuelto su mundo entero. El cáncer se la estaba comiendo viva, pero Graciela seguía siendo terca como una mula, quejándose de todo y regañando a las enfermeras como si fuera la dueña del lugar. «No me pongas esa cara de funeral, mija», le dijo Graciela con una sonrisa débil. «Todavía no me voy a morir». Pero las dos sabían que era mentira. Los doctores habían sido claros. Le quedaban semanas, maybe días. El tumor en el páncreas había hecho metástasis y ya no había nada que hacer. Solo esperar y tratar de que no sufriera tanto. «No digas esas cosas, Graciela», murmuró Daniela, agarrándole la mano huesuda. «Vas a salir de aquí y vamos a seguir peleando juntas, como siempre». Graciela la miró con esos ojos que ya se veían vidriosos por la morfina, pero que todavía conservaban esa chispa de inteligencia que la había caracterizado toda la vida. «Daniela, necesito decirte algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Ahorita descansa, ya después hablamos». «No, mija, si no te lo digo ahora, me voy a ir con esto clavado en el alma y ya no quiero cargar más culpas». Algo en el tono de Graciela hizo que Daniela sintiera un escalofrío. En todos los años que llevaban juntas, nunca la había visto tan seria, tan asustada. «¿De qué culpas hablas?». Graciela cerró los ojos y respiró hondo, como si estuviera juntando valor para lo que iba a decir. «Tu nombre no es Daniela Ríos, mija». Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta. Daniela sintió que el mundo se le movía bajo los pies. ¿Qué quieres decir? Tu verdadero nombre es Valentina. Valentina Montalvo». Daniela se quedó callada, procesando esas palabras que no tenían sentido. Se soltó de la mano de Graciela y se puso de pie, caminando en círculos por el cuartito del hospital. «No entiendo. ¿Por qué me dices eso? ¿Estás delirando por las medicinas?» «Ojalá fuera eso, mija. Ojalá pudiera echarle la culpa a la morfina.
Graciela le hizo seña de que se acercara otra vez. Cuando Daniela se sentó en la orilla de la cama, Graciela tomó su cara entre sus manos temblorosas. «Yo no soy tu tía. Daniela, yo te robé de tu familia cuando tenías 6 años». El mundo se detuvo. Daniela sintió como si alguien le hubiera vaciado un balde de agua helada encima. No podía procesar lo que estaba escuchando. No, eso no puede ser cierto. Tú me criaste. Tú eres mi mamá. Mis papás murieron cuando yo era chiquita. Tú me lo dijiste. No, mija, tus papás no murieron. Bueno, tu mamá sí, pero después de que te perdieron. Daniela se levantó bruscamente, alejándose de la cama como si Graciela fuera contagiosa. «Estás loca, estás delirando», gritó, y varias enfermeras voltearon a verlas desde el pasillo. «Mija, por favor, déjame explicarte». No quiero escuchar más mentiras». Daniela salió corriendo del cuarto y no regresó hasta el día siguiente. Cuando volvió, Graciela la estaba esperando con una caja de zapatos vieja sobre la mesa de noche. «Pensé que no ibas a regresar», dijo Graciela con la voz más débil que el día anterior. «Pues ya ves que sí, pero no quiero que me sigas diciendo esas cosas horribles». «Daniela, por favor, ven acá. Necesitas ver lo que hay en esta caja». Daniela se acercó de mala gana. Graciela abrió la caja con manos temblorosas, y adentro había fotografías, recortes de periódico, cartas escritas a mano y otros papeles amarillentos. «Todo está aquí, mija. La prueba de lo que te estoy diciendo». Daniela tomó uno de los recortes de periódico. Era de un diario de la Ciudad de México, fechado 18 años atrás. El encabezado decía: «Secuestran a hija de empresario en el Parque México». Había una foto de una niña pequeña sonriendo, y debajo decía: «Valentina Montalvo, de 6 años, desapareció ayer por la tarde mientras paseaba con su nana». Daniela se quedó viendo la foto. La niña tenía su misma sonrisa, sus mismos ojos, su mismo hoyuelo en la barbilla. Esto puede ser cualquier niña», murmuró, pero ya sin mucha convicción. «Mira esto otro». Graciela sacó una fotografía de la caja. Era la misma foto que Daniela tenía pegada en su carreta de helados, pero esta era la original, sin doblar, sin decolorar. En la parte de atrás, con letra elegante, decía: «Valentina y papá en el parque, marzo 2006». Daniela sintió que se le iban las fuerzas. Se dejó caer en la silla junto a la cama, con la fotografía temblando en sus manos. ¿Cómo conseguiste esta foto? Estaba en tu mochilita el día que te traje conmigo». Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Daniela, pero todavía no podía procesar completamente lo que estaba pasando. «¿Pero por qué? ¿Por qué me robaste? ¿Por qué me separaste de mi familia?» Graciela cerró los ojos, y una lágrima se le escapó también. «Porque era muy pobre, mija. Tenía 3 hijos que mantener yo sola. Acababa de quedarme sin trabajo. No tenía ni para comprar leche. Y mi hermana Renata me ofreció mucho dinero. Mucho dinero por cuidarte solo unos días. Tu hermana, Renata, trabajaba para tu familia. Era la nana de la casa. Ella me dijo que tus papás tenían que aprender una lección, que eran muy soberbios, que necesitaban sufrir un poco para valorar lo que tenían». Daniela se limpió la nariz con el dorso de la mano, tratando de entender esa historia que sonaba como de película. «¿Y qué pasó? ¿Por qué nunca me regresaste? ¿Por qué las cosas se salieron de control?» Graciela empezó a llorar más fuerte. «Tu mamá se suicidó de la tristeza, mija. No pudo soportar perderte y se mató con pastillas, cuando Renata me lo contó. Yo me di cuenta de que habíamos destruido a una familia completa». El llanto de Daniela se volvió incontrolable. Todo su mundo, todo lo que creía saber sobre sí misma, se estaba desmoronando como un castillo de arena. «Renata me dijo que tu papá se había vuelto loco de dolor, que había puesto detectives a buscarte por todo el mundo. Yo tenía mucho miedo de que me encontraran, pero también ya no podía devolverte porque ya te quería como si fueras mi propia hija. Entonces me trajiste al Distrito Federal. Primero nos fuimos a Guadalajara, después a Puebla, después a Oaxaca. Anduvimos mudándonos por años, hasta que finalmente nos establecimos aquí. Para ese entonces ya habías olvidado tu vida anterior. Ya me decías mamá. Ya eras mía». Graciela agarró las manos de Daniela entre las suyas. «Yo sé que está mal, mija.
Sé que soy una criminal, pero te juro por esta cruz que te amé como a una hija de verdad. Cada día que pasaba me arrepentía más, pero ya no sabía cómo arreglar las cosas sin lastimarte. ¿Y por qué me lo dices ahora? ¿Por qué no te llevaste el secreto a la tumba? Porque no es justo, Daniela. Tu papá sigue vivo, sigue buscándote. Tiene derecho a saber que estás bien, y tú tienes derecho a conocer tu verdadera historia. Graciela sacó un sobre de la caja. Aquí está toda la información. El nombre completo de tu papá, la dirección de su empresa, hasta copias de los periódicos de cuando desapareciste. Si tú quieres buscarlo después de que yo me muera, puedes hacerlo. Y si no quieres, puedes quemar todo esto y seguir siendo Daniela Ríos. Daniela tomó el sobre con manos temblorosas. Afuera se escuchaba el bullicio normal del hospital, pero ahí adentro solo había silencio y lágrimas. «¿Me perdonas, mija?», susurró Graciela. Daniela la miró a los ojos, esos ojos que la habían visto crecer, que la habían consolado en las noches de pesadillas, que la habían regañado cuando hacía travesuras, los ojos de la única madre que había conocido. «No sé, Graciela, no sé si puedo perdonarte esto». 2 días después, Graciela murió en su sueño. Daniela estaba agarrándole la mano cuando sintió que se le aflojaron los dedos por última vez. Daniela llevaba 3 semanas trabajando en el edificio, cuando finalmente se encontró cara a cara con el licenciado Montalvo. Era viernes por la noche, y ella estaba terminando de limpiar la recepción cuando escuchó que se abría el elevador. Volteó esperando ver a Carlos, pero en su lugar salió un hombre alto, de unos 50 años, con el cabello entrecano y vestido con un traje que se veía carísimo. Sus ojos se encontraron y Daniela sintió algo extraño, como una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. El hombre se quedó parado ahí, mirándola como si hubiera visto un fantasma. «Buenas noches», murmuró Daniela, bajando la cabeza y siguiendo con su trabajo. «Buenas noches», respondió él con una voz ronca. Usted es Daniela». Daniela levantó la vista, sorprendida de que supiera su nombre. «Sí, señor. ¿Se le ofrece algo?» Andrés Montalvo se acercó lentamente, como si estuviera en trance. Cuando estuvo a 2 metros de distancia, Daniela pudo ver que sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Disculpe, señor. ¿Está usted bien?», preguntó preocupada. ¿Puedo preguntarle de dónde sacó esa fotografía que tiene en su carreta de helados?» Daniela sintió como si el piso se hubiera movido bajo sus pies. ¿Cómo sabía él de la fotografía? ¿Cómo sabía de su carreta? «¿Qué fotografía?», preguntó, aunque sabía perfectamente a cuál se refería. «La que tiene pegada en el costado, usted con un hombre mayor, en el Parque México». Las palabras de Graciela resonaron en su cabeza como campanadas. «Tu verdadero nombre es Valentina Montalvo». De repente, todo empezó a tener sentido de la manera más aterradora posible. ¿Usted es Andrés Montalvo?», preguntó con la voz quebrada. Los ojos del hombre se llenaron de más lágrimas. «Sí, y creo que tú eres mi hija». Daniela soltó el trapeador que tenía en las manos y se tambaleó hacia atrás hasta chocar con la pared. Todo el edificio parecía dar vueltas a su alrededor. No puede ser», murmuró. «No, esto no puede estar pasando». Andrés se acercó más, con las manos extendidas como si quisiera tocarla, pero no se atreviera. «Valentina, mi amor, soy yo, soy tu papá». «No», gritó Daniela. «Mi nombre es Daniela, y usted no es mi papá». Pero incluso mientras lo decía, sus ojos no podían dejar de buscar similitudes en el rostro de ese hombre. Los mismos ojos verdes que ella tenía, la misma forma de la nariz, el mismo hoyuelo en la barbilla que aparecía cuando sonreía. «Por favor, déjame explicarte», dijo Andrés, tratando de mantener la calma. «Yo contraté a Carlos para que te observara, para que te consiguiera este trabajo. Necesitaba estar seguro antes de acercarme a ti. ¿Usted me ha estado espiando? Durante semanas. Te he visto limpiar mi oficina. Te he escuchado cantar esa canción que yo inventé para ti cuando eras pequeña. He visto cómo dibujas florecitas en los papeles, exactamente como lo hacías de niña». Daniela se tapó la cara con las manos. Todo lo que Graciela le había contado en el hospital empezaba a cobrar vida de la manera más dolorosa posible. «Graciela me dijo. Antes de morir me dijo que yo... Graciela...» Andrés se puso tenso. «¿Quién es Graciela? La mujer que me crió.
Ella me confesó en su lecho de muerte que me había robado de mi familia cuando era niña. Andrés se acercó un paso más. ¿Te dijo cómo? ¿Te dijo por qué? Dijo que su hermana trabajaba para mi familia, que la convencieron de que era solo temporal, pero después las cosas se salieron de control y ya no pudo devolverme. Su hermana. Andrés palideció. ¿Su hermana se llamaba Renata? Sí, susurró Daniela. Renata Salazar. Andrés se dejó caer en una de las sillas de la recepción, como si las piernas ya no lo sostuvieran. Renata todavía trabaja para mí. Ha estado en mi casa todos estos años, consolándome por la pérdida de mi hija, ayudándome a buscarla, y todo el tiempo sabía dónde estabas. La rabia y la tristeza se mezclaron en el pecho de Daniela como un cóctel venenoso. Todo había sido una mentira. Toda su vida había sido una mentira elaborada por dos mujeres que jugaron con su destino como si fuera un juguete. Necesitamos hacernos una prueba de ADN, dijo Andrés, limpiándose los ojos, para estar completamente seguros. Ya sé que es verdad, murmuró Daniela. Graciela me enseñó recortes de periódicos, fotografías, todo coincide, pero necesitamos confirmación científica. Después de 18 años de falsas esperanzas, necesito estar 100% seguro. Se quedaron en silencio por un momento, mirándose como dos extraños que acaban de descubrir que están conectados por la tragedia más grande de sus vidas. ¿Por qué no me buscaste antes?, preguntó Daniela. Si sabías que Renata estaba involucrada. Porque no sabía. Andrés se pasó las manos por el cabello. Renata me dijo que 3 hombres encapuchados te habían secuestrado frente a ella. Dijo que la habían golpeado, que parecían profesionales. Nunca sospeché que ella estuviera involucrada. Y mientras tanto yo he estado viviendo en la pobreza a unas cuadras de tu oficina. La culpa se reflejó en los ojos de Andrés como una puñalada. Perdóname, Valentina. Perdóname por no haberte encontrado antes. Mi nombre es Daniela, dijo ella con firmeza. Puede que biológicamente sea tu hija, pero yo soy Daniela Ríos. Esa es la persona que soy. Tienes razón. Andrés asintió. Perdón, ¿puedo preguntarte cómo fue tu vida? ¿Te trató bien esa mujer? Daniela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Graciela me amó como a una hija verdadera. Trabajó 3 empleos para darme educación. Me cuidó cuando estaba enferma. Me enseñó a ser una persona de bien, pero todo el tiempo sabía que me había robado de mi familia. ¿Y cómo murió tu mamá, mi esposa, Carmen? Graciela me dijo que se suicidó después de que yo desaparecí. Andrés cerró los ojos y apretó los puños. Se tomó un frasco entero de pastillas. Dejó una nota diciendo que no podía vivir en un mundo donde no estabas tú. Las lágrimas de Daniela se convirtieron en sollozos. No solo le habían robado su familia, sino que indirectamente había causado la muerte de su propia madre. Todo esto es mi culpa, murmuró. No. Andrés se levantó y por primera vez se acercó lo suficiente para tocarle el hombro. Nada de esto es tu culpa. Mi amor, eras una niña inocente. La culpa es de Renata, de Graciela, y maybe también mía por no haber cuidado mejor a mi familia. Daniela lo miró a los ojos y vio en ellos todo el dolor de 18 años de búsqueda, toda la desesperanza de un padre que había perdido lo más importante de su vida. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, admitió Andrés, pero quiero que sepas que no te voy a presionar para nada. Si quieres conocerme, perfecto. Si prefieres seguir tu vida como Daniela Ríos y olvidarte de que existo, también lo entenderé. No puedo olvidarme de que existes, dijo ella. Pero tampoco puedo fingir que estos 18 años no pasaron. No sé cómo ser tu hija, y yo no sé cómo ser tu papá después de tantos años perdidos, reconoció él. Pero maybe podemos aprender juntos, por primera vez desde que había empezado esa conversación imposible. Daniela sintió algo parecido a la esperanza mezclarse con todo el dolor. Quiero conocer la verdad completa, dijo. Quiero saber exactamente qué pasó, cómo pasó y por qué. Entonces empecemos por confrontar a Renata. 2 días después del encuentro en la oficina, Andrés y Daniela se reunieron en un café pequeño cerca del Parque México. Los resultados del ADN habían llegado esa mañana. 99,97% de probabilidad de paternidad. Ya no había duda posible. Daniela removía su café con leche sin ganas de tomárselo, mientras Andrés la miraba con una mezcla de felicidad y dolor que le partía el alma.
Necesito contarte algunas cosas antes de que hablemos con Renata, dijo Andrés. Cosas sobre tu infancia, sobre cómo era nuestra vida antes de que te perdiéramos. Está bien, murmuró Daniela, pero yo también tengo que contarte cosas sobre Graciela, cosas que maybe te ayuden a entender por qué hizo lo que hizo. Andrés asintió y sacó su celular, mostrándole fotografías que había guardado durante todos esos años. Esta eras tú a los 5 años, en tu primera función de la escuela. Interpretabas a una mariposa y estabas tan nerviosa que te olvidaste toda la letra de la canción, pero seguiste moviendo las alas como si nada. Daniela sonrió a pesar de todo. En la foto se veía una niña pequeña con un disfraz de mariposa dorado, con las mejillas rojas de pena, pero sonriendo de oreja a oreja. Y esta es de tu 6º cumpleaños, 2 meses antes de que desaparecieras. En esa foto, Daniela estaba sentada frente a un pastel enorme de princesa, con una corona de plástico y rodeada de globos rosas. A su lado estaba una mujer hermosa de cabello castaño que se parecía mucho a ella. «Esa es tu mamá, Carmen», dijo Andrés con la voz quebrada. «Eras idéntica a ella. Tenías su sonrisa, su manera de inclinar la cabeza cuando te ponías tímida. ¿Cómo era ella? Era maestra de primaria. Le encantaba leerle cuentos a los niños. Siempre estaba inventando historias fantásticas para dormirte. Era la persona más buena que he conocido en mi vida». Daniela sintió una punzada de dolor al pensar en la madre que nunca pudo conocer realmente, que había muerto por culpa de su desaparición. «Cuéntame de Renata», dijo Andrés. «¿Qué te dijo Graciela sobre ella?» Daniela respiró hondo, recordando las últimas conversaciones con la única madre que había conocido. Graciela me contó que Renata la buscó cuando estaba desesperada. Tenía 3 hijos y acababa de quedarse sin trabajo. Renata le ofreció mucho dinero. Le dijo que solo era para darles un susto a los patrones, que en unos días me iba a regresar. ¿Te dijo por qué Renata quería lastimarnos?» «Sí», Daniela bajó la vista. «Me dijo que Renata había tenido un hijo que murió en un accidente, y que ese niño era tuyo». Andrés se puso pálido como un papel. Su taza de café se resbaló de sus manos y se estrelló contra el piso. Pero él ni siquiera lo notó. «¿Qué dijiste?» «Graciela me contó que tú habías tenido una aventura con Renata años antes de casarte con mi mamá, que ella había quedado embarazada, pero nunca te lo dijo. El niño murió en un accidente cuando tenía como 4 años, y Renata te culpó por no haber estado ahí para protegerlo». Andrés se levantó bruscamente de la mesa, caminando en círculos por el café mientras otros clientes los miraban con curiosidad. No puede ser», murmuró. Ella nunca me dijo nada de un embarazo». «¿Tuviste una relación con ella?» Andrés se pasó las manos por la cara, avergonzado. «Fue hace muchos años, antes de conocer a tu mamá. Yo tenía como 25 años. Acababa de empezar mi empresa. Renata trabajaba en la casa de mis papás como empleada doméstica. Era muy joven, muy bonita. Tuvimos una aventura que duró algunos meses, pero cuando mis papás se enteraron, la corrieron inmediatamente. ¿Y después qué pasó? La perdí de vista completamente. Como 2 años después, cuando ya estaba casado con Carmen y tú eras una bebé, Renata regresó buscando trabajo. Dijo que había pasado por momentos muy difíciles, que necesitaba el empleo. Carmen sintió lástima por ella y la contrató como nana. Daniela sintió como si todas las piezas de un rompecabezas macabro estuvieran por fin encajando. «Nunca te dijo que había tenido un hijo tuyo». «Jamás, si lo hubiera sabido. Dios mío, si lo hubiera sabido, todo habría sido diferente». Andrés regresó a la mesa y se sentó con la cabeza entre las manos. «¿Cómo se llamaba el niño?», preguntó. «Graciela no me dijo el nombre, solo que había muerto atropellado cuando salió corriendo a la calle persiguiendo una pelota. Y Renata culpó eso a que yo no estuve ahí. Según Graciela, Renata pensaba que si tú hubieras sabido que era tu hijo, habrías estado más presente. Lo habrías cuidado mejor». El resentimiento se le fue pudriendo en el alma durante años, hasta que decidió vengarse quitándote lo que más querías. Andrés golpeó la mesa con el puño, haciendo que saltaran las tazas. «Esa mujer ha estado en mi casa 18 años. 18 años consolándome, ayudándome a buscar a mi hija perdida, fingiendo que me tenía lástima, todo el tiempo sabiendo dónde estabas.
sabiendo que ella había orquestado toda la tragedia. Pero Graciela también me dijo otra cosa, continuó Daniela, que al principio el plan era solo asustarlos por unos días. Renata le prometió que en una semana máximo me iba a regresar, pero cuando mi mamá se suicidó, todo se salió de control. ¿Cómo reaccionó Graciela cuando supo de la muerte de Carmen? Se sintió horrible. Me dijo que nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos, que cuando vio las noticias en el periódico, se dio cuenta de que había destruido una familia completa. Ahí fue cuando decidió huir conmigo al interior del país. ¿Y por qué no me buscó para devolverte después? Porque tenía miedo de ir a la cárcel. Y también porque ya me quería como a su propia hija. Me dijo que habían pasado meses, que yo ya no me acordaba de mi vida anterior, que ya la llamaba mamá. Andrés cerró los ojos, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo después de un momento. Que Renata me vio sufrir durante 18 años, me vio gastar millones buscándote, me vio volverme loco cada vez que creía haberte encontrado y resultaba que no eras tú, me vio llorar en los aniversarios de tu desaparición, me vio enflaquecer, me vio convertirme en un fantasma, y todo el tiempo se sentía satisfecha porque estaba cobrando su venganza. ¿Todavía trabaja para ti? Sí, todavía vive en mi casa. Todavía me prepara el desayuno todas las mañanas y me pregunta cómo dormí. Daniela sintió una mezcla de asco y compasión al imaginar la situación. ¿Qué vamos a hacer con ella? Vamos a confrontarla esta misma noche, dijo Andrés con determinación. Quiero que me explique cara a cara por qué destruyó nuestras vidas. Quiero que me diga por qué no tuvo el valor de contarme la verdad sobre su hijo. ¿Quieres que vaya contigo? Andrés la miró a los ojos. Solo si tú quieres. No te voy a obligar a revivir todo esto si no te sientes lista. Daniela pensó en Graciela, en todas las noches que la había visto llorar en silencio cuando creía que ella estaba dormida. Pensó en su madre biológica, que había muerto sin saber que su hija estaba viva. Pensó en Andrés, que había pasado 18 años buscando un fantasma. Sí quiero ir, dijo. Necesito verle la cara a la mujer que nos arruinó la vida a todos. Entonces esta noche iremos a mi casa. Esta noche, finalmente, vamos a conocer toda la verdad. La casa de Andrés en las Lomas era todo lo que Daniela había imaginado y más. Una mansión de 2 pisos con jardines perfectamente cuidados, ventanales enormes y una fuente en la entrada que brillaba bajo las luces nocturnas. Mientras caminaban hacia la puerta principal, Daniela sintió una mezcla extraña de fascinación y rechazo. Esta había sido su casa durante los primeros 6 años de su vida, pero ahora se sentía como una completa extraña. ¿Estás bien?, preguntó Andrés, notando su nerviosismo. Es que es muy raro estar aquí. Por un lado siento que debería reconocer algo, pero por otro lado es como si nunca hubiera pisado este lugar. Es normal. Eras muy pequeña cuando te fuiste. Andrés abrió la puerta y adentro los esperaba una mujer de unos 60 años, delgada, con el cabello gris recogido en un chongo y vestida con un uniforme azul marino. Sus ojos se iluminaron al ver a Andrés, pero se llenaron de confusión cuando vio a Daniela. «Buenas noches, licenciado. No sabía que venía acompañado. Le preparo algo de cenar a la señorita». Daniela estudió el rostro de Renata con una mezcla de curiosidad y repulsión. Esa mujer se veía tan normal, tan inofensiva, que era difícil imaginar que hubiera sido capaz de destruir tantas vidas. «Renata», dijo Andrés con una voz fría que Daniela no le había escuchado antes. «Necesitamos hablar contigo, ven, siéntate en la sala. ¿Pasó algo malo, licenciado? ¿Se ve muy serio? Siéntate», repitió Andrés. Los 3 se dirigieron a la sala principal, un espacio elegante con sillones de piel beige y una chimenea que dominaba una de las paredes. Renata se sentó en la orilla de uno de los sillones, con las manos entrelazadas sobre el regazo, claramente nerviosa. «Renata», comenzó Andrés, «quiero que conozcas a Daniela, aunque creo que ya sabes quién es ella en realidad». El rostro de Renata cambió inmediatamente. La confusión se transformó en shock, después en miedo, y finalmente en algo que parecía ser alivio. «Dios mío», murmuró, llevándose una mano al pecho. Es Valentina». «Sí», dijo Andrés. «Es mi hija, la hija que tú ayudaste a secuestrar hace 18 años». Renata se puso de pie bruscamente.
caminando hacia la ventana como si quisiera escapar. No sé de qué me habla, licenciado. No te hagas la pendeja conmigo, gritó Andrés, perdiendo por primera vez la compostura. Ya sabemos todo. Sabemos de tu hermana Graciela, sabemos del plan, sabemos de tu hijo. Al escuchar la palabra hijo, Renata se desplomó. Literalmente se dejó caer al suelo y comenzó a llorar con unos sollozos que parecían salir de lo más profundo de su alma. ¿Mi hijo?, preguntó entre lágrimas. ¿También saben de mi Miguel? Daniela sintió una punzada de compasión a pesar de todo el odio que había estado acumulando. Ver a esa mujer rota en el suelo la hizo recordar a Graciela llorando en su lecho de muerte. Sabemos que Miguel era hijo de Andrés, dijo Daniela con voz suave. Sabemos que murió atropellado cuando tenía 4 años. Renata levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. ¿Graciela te lo contó? ¿Mi hermana te dijo la verdad antes de morir? Sí, me lo contó todo. Renata se limpió la nariz con el dorso de la mano y se quedó sentada en el piso, como si no tuviera fuerzas para levantarse. Yo quería contarle del embarazo, licenciado, cuando me quedé embarazada después de nuestra aventura. Pensé 1000 veces en buscarla para decirle que iba a ser papá, pero sus padres me habían corrido de la casa como si fuera basura. Me habían dicho que jamás me acercara a la familia Montalvo. ¿Y qué hiciste?, preguntó Andrés, sentándose en el sillón frente a ella. Me fui a vivir con mi hermana Graciela y su esposo. Ellos me ayudaron durante el embarazo y después con Miguel. Graciela fue la única persona que me apoyó en esos momentos tan difíciles. Renata pausó, como si estuviera reviviendo esos recuerdos dolorosos. Miguel era igualito a usted, licenciado. Los mismos ojos verdes, la misma sonrisa, la misma manera de inclinar la cabeza cuando se ponía tímido. Cada día que pasaba me recordaba más a usted, y cada día me dolía más que no pudiera conocer a su papá. ¿Por qué no me buscaste cuando me casé?, preguntó Andrés. ¿Por qué esperaste hasta que naciera Valentina? Porque cuando me enteré de su matrimonio, pensé que ya era demasiado tarde. Usted ya tenía su vida armada, su esposa perfecta, su familia perfecta. No quería ser la mujer que llegara a arruinar todo eso con un hijo de una aventura del pasado. Daniela se acercó y se sentó en el piso junto a Renata. ¿Cómo murió Miguel? Fue un accidente estúpido. Renata empezó a llorar otra vez. Estábamos en el parque cerca de la casa de Graciela. Miguel estaba jugando con una pelota y se le fue hasta la calle. Yo estaba platicando con otra mamá y no me di cuenta de que había corrido tras la pelota. Cuando volteé a buscarlo, ya estaba en medio de la calle y un coche. Un coche lo atropelló. Se llevó las manos a la cara, como si quisiera borrar esa imagen de su mente. Murió en mis brazos camino al hospital. Lo último que me dijo fue: «Mami, ¿dónde está mi papá?». Andrés se tapó los ojos con una mano. Daniela podía ver que estaba luchando entre la compasión y la rabia. Esa noche, continuó Renata, después del funeral, después de enterrar a mi hijo sin que su papá siquiera supiera que había existido, me volví loca de dolor. Empecé a culpar a todo el mundo, a mí misma por descuidarme, al conductor que lo atropelló, a la vida por ser tan injusta, pero sobre todo lo culpé a usted. ¿A mí? ¿Por qué? Porque pensaba que si usted hubiera sabido de Miguel, las cosas habrían sido diferentes. Si hubiera tenido un papá presente, maybe no habríamos estado viviendo en esa colonia peligrosa. Maybe habríamos tenido una casa con jardín cerrado donde él pudiera jugar sin riesgo, maybe. Maybe seguiría vivo. Renata se limpió las lágrimas y continuó. 2 años después, cuando usted ya estaba casado y tenía a Valentina, yo seguía consumiéndome de resentimiento. Veía cómo era feliz con su familia perfecta mientras yo había perdido a mi hijo, y se me pudría el alma de envidia y dolor. ¿Y ahí fue cuando decidiste vengarte? No fue así de simple. Renata negó con la cabeza. Durante meses solo pensaba en maneras de lastimarlo como usted me había lastimado a mí. Pero cuando Carmen me contrató como nana de Valentina, al principio solo quería estar cerca para, no sé, para sentir que de alguna manera estaba cerca de la familia que Miguel nunca pudo tener. ¿Pero qué cambió? Que cada día que cuidaba a Valentina, cada vez que la veía jugar feliz con su papá, cada vez que la escuchaba decir, mi papi esto, mi papi aquello, se me clavaba más el dolor de saber que Miguel nunca había tenido eso. Renata se incorporó un poco, apoyándose contra la pared. Un día,
Cuando Valentina tenía como 5 años, me dijo: «Renata, ¿por qué mi papi me quiere tanto?». Y yo exploté por dentro. Pensé: ¿por qué ella sí puede tener todo el amor de este hombre y mi hijo se murió sin siquiera conocerlo? ¿Y ahí fue cuando contactaste a Graciela? Le propuse el plan como una locura. Solo quería que usted sufriera como yo había sufrido, que sintiera lo que era perder a un hijo. Graciela se negó al principio, pero yo la chantajeé emocionalmente. Le dije que si no me ayudaba, me iba a matar, y mis otros 2 hijos se quedarían huérfanos también. Daniela sintió una náusea al escuchar la frialdad con la que Renata describía su plan. ¿Y después qué pasó? Después todo se salió de control. Renata empezó a llorar otra vez. Cuando Carmen se suicidó, yo me di cuenta de que había llegado demasiado lejos. Ya no era solo lastimar a Andrés. Ahora había sangre de por medio. Pero Graciela ya se había llevado a Valentina y yo no sabía cómo contactarla. «Mentira», dijo Andrés con frialdad. «Tuviste 18 años para decirme la verdad». «Es que ya no podía», gritó Renata. ¿Cómo le iba a explicar que yo había matado a su esposa y destruido su familia por venganza? ¿Cómo le iba a decir que todo había sido mi culpa? Se hizo un silencio pesado en la sala. Afuera se escuchaba el viento moviendo las hojas de los árboles, pero adentro solo había dolor y verdades demasiado crueles para ser digeridas. «Cada día de estos 18 años ha sido un infierno para mí», murmuró Renata. «Verlo sufrir, verlo buscar a su hija por todo el mundo, verlo volverse un fantasma, y saber que todo era mi culpa. Pero nunca fuiste valiente enough para confesarlo», dijo Daniela. «No, fui una cobarde hasta el final», después de la confesión de Renata. Daniela no pudo dormir en toda la noche. Andrés le había ofrecido quedarse en la casa, en lo que había sido su cuarto de niña, pero ella había preferido regresar a su vecindad. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había escuchado, toda la verdad que había salido a la luz como una herida infectada que finalmente se abre. Se sentó en su cama viendo las cajas de cartón donde Graciela había guardado todas las pruebas de su verdadera identidad. Ahora todo tenía sentido. Los recortes de periódico, las fotos, los documentos oficiales que confirmaban que Valentina Montalvo había desaparecido el 15 de marzo del 2006, pero lo que más la perturbaba no era confirmar que toda su vida había sido una mentira, sino darse cuenta de que no sabía quién era realmente. ¿Era Daniela Ríos, la vendedora de helados que había aprendido a sobrevivir en las calles? ¿O era Valentina Montalvo, la hija de un millonario que tenía derecho a una herencia que podría cambiar su vida para siempre? 3 días después, Andrés la visitó en la vecindad. Daniela lo vio llegar en su BMW negro y sintió vergüenza de que la viera en ese lugar humilde, rodeada de la pobreza que había sido su realidad durante 18 años. ¿Puedo pasar?, preguntó Andrés, parado en la puerta de su cuartito. «Es muy pequeño», murmuró Daniela. «No está acostumbrado a lugares así. Por favor, quiero ver cómo has vivido todos estos años». Daniela lo dejó entrar y Andrés miró alrededor con una mezcla de tristeza y culpa. El cuarto era limpio pero básico. Una cama individual, una mesa pequeña, una cocineta de 2 quemadores y un ropero viejo. En las paredes había algunas fotos de Graciela y de Daniela en diferentes etapas de su vida. «Aquí preparaba los helados cada madrugada», le explicó Daniela señalando la cocineta. «Me levantaba a las 5 para tener todo listo antes de salir a vender». Andrés se acercó a una de las fotografías en la pared. Era Daniela graduándose de la secundaria, sonriendo con su toga y birrete mientras Graciela la abrazaba orgullosa. «Se ve que te quería mucho», dijo Andrés. «Sí, a su manera retorcida. Graciela me amó como a una hija verdadera. Trabajó día y noche para que no me faltara nada importante. Me enseñó a leer, me metió a la escuela, me cuidó cuando estaba enferma. ¿Te acuerdas de algo de tu vida anterior? ¿De mí? ¿De tu mamá, Carmen?» Daniela se sentó en la cama y se encogió de hombros. «A veces tengo sueños raros, como flashes de una casa grande, de alguien leyéndome cuentos, de un jardín con columpio, pero siempre pensé que eran fantasías de niña, no recuerdos reales». Andrés se sentó en la única silla del cuarto. «Carmen te leía cuentos todas las noches. Tenías un libro favorito sobre una princesa que se perdía en el bosque, pero siempre encontraba el camino de regreso a casa. La princesa perdida», murmuró Daniela sin pensar, y después se sorprendió de haber dicho ese nombre. «Exacto.
Los ojos de Andrés se iluminaron. ¿Te acuerdas? No sé. El nombre me salió solito. Maybe lo soñé alguna vez. Se quedaron callados por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Andrés, dijo finalmente Daniela, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres que pase ahora? No sé, admitió él. Durante 18 años soñé con encontrarte, pero nunca pensé en cómo sería después. En mis fantasías, tú eras todavía una niña que corría hacia mí gritando «¡Papi!», pero ahora eres una mujer adulta con tu propia vida, tu propia personalidad, tus propios sueños. Exacto. Y no sé si puedo ser la hija que tú perdiste. No te estoy pidiendo que seas esa niña de 6 años, dijo Andrés. Solo quiero conocer a la mujer en la que te convertiste. Quiero saber qué te gusta, qué te hace feliz. ¿Cuáles son tus miedos, tus sueños? Daniela lo miró a los ojos y vio en ellos una mezcla de esperanza y desesperación que le partió el corazón. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella. «Lo que quieras. ¿Cómo era yo de niña? Quiero decir, ¿qué tipo de personalidad tenía Valentina?». Andrés sonrió, y por primera vez Daniela vio genuina felicidad en su rostro. «Eras muy aventurera, muy curiosa. Siempre estabas preguntando por qué esto, por qué aquello. Te encantaba trepar árboles. Aunque Carmen se ponía nerviosa porque decía que te ibas a lastimar. Tenías una imaginación increíble. Inventabas historias fantásticas sobre los juguetes, como si tuvieran vida propia. ¿Y qué más? Eras muy empática. Si veías a alguien triste, inmediatamente querías consolarlo. Una vez viste a un señor llorando en el parque y le regalaste tu paleta porque pensaste que eso lo haría sentir mejor». Daniela sintió una extraña conexión con esa descripción. Era exactamente como se había comportado toda su vida. «También eras muy terca», continuó Andrés con una risa. «Cuando se te metía algo en la cabeza, no había manera de hacerte cambiar de opinión. Carmen decía que habías heredado mi testarudez. Eso sí no ha cambiado», admitió Daniela. «Graciela siempre me decía que era más terca que una mula. ¿Sabes qué es lo que más me duele?», preguntó Andrés después de un momento. «¿Qué? Que te vi vendiendo helados frente a mi oficina y no te reconocí. Que estuviste ahí, tan cerca, pasando necesidades, siendo humillada por los guardias del parque. Y yo no hice nada para ayudarte. No es tu culpa. Habían pasado 18 años. Era imposible que me reconocieras. Pero algo dentro de mí debería haber sabido. Un padre debería poder reconocer a su hija, ¿no?». Daniela se acercó y le puso una mano en el hombro. «Andrés, no te tortures con esos pensamientos. Lo importante es que ya nos encontramos». «¿Pero qué va a pasar ahora?», preguntó él. «¿Vas a seguir viviendo aquí? ¿Vas a seguir vendiendo helados?». «No lo sé. Toda mi vida he sido pobre. He trabajado para sobrevivir día a día. No sé cómo ser rica. No sé cómo vivir en un mundo donde no tengo que preocuparme por el dinero. Podrías aprender, podrías estudiar, viajar, hacer todo lo que siempre quisiste hacer, pero no pudiste por falta de recursos. ¿Y si no quiero? ¿Y si prefiero seguir siendo Daniela en lugar de convertirme en Valentina?». Andrés se quedó pensativo. «Puedo hacerte una propuesta. Dime, ¿qué tal si empezamos poco a poco? No tienes que mudarte a mi casa ni cambiar tu vida drásticamente, pero maybe podríamos, no sé, vernos más seguido, cenar juntos de vez en cuando, que me platiques de tus días vendiendo helados, que yo te cuente de mi trabajo, como amigos que se están conociendo». Daniela consideró la propuesta. No se sentía lista para ser la hija perdida que regresa triunfante a casa, pero tampoco podía negar que sentía curiosidad por conocer a este hombre que biológicamente era su padre. «Está bien», dijo finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Quiero seguir trabajando, maybe no vendiendo helados en la calle, pero necesito tener mi propio dinero, mi propia independencia. No quiero sentir que dependo de ti. Por supuesto, de hecho tengo una idea. ¿Has pensado alguna vez en expandir tu negocio de helados? Maybe abrir una heladería proper». Daniela se sorprendió de esa sugerencia. «¿Una heladería? Tus helados son deliciosos, y obviamente tienes talento para el negocio. Con un poco de capital inicial y una buena ubicación, podrías convertir tu carreta en algo mucho más grande, por primera vez en días». Daniela sintió algo parecido a la emoción. «¿En serio crees que podría funcionar?». «Estoy seguro. Y no tendría que ser caridad mía hacia ti. Sería una inversión de negocios. Tú pondrías el talento y el trabajo,
Yo pondría el capital inicial, y ambos ganaríamos con los resultados. Daniela sintió que por primera vez desde que había conocido la verdad sobre su identidad, tenía un plan que le hacía sentido, una manera de honrar tanto a Daniela Ríos como a Valentina Montalvo. Me gusta la idea, dijo, pero primero necesito terminar de procesar todo esto. Necesito entender quién soy ahora que ya sé quién era antes. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Andrés. Yo no me voy a ir a ningún lado. Durante las siguientes 2 semanas, Andrés y Daniela se vieron casi todos los días. Empezaron con cenas en restaurantes pequeños y discretos, donde podían hablar sin interrupciones. Poco a poco, Daniela comenzó a conocer al hombre detrás del magnate inmobiliario, y Andrés descubrió a la mujer fuerte e independiente en la que se había convertido su hija. Pero todo cambió una tarde cuando Andrés le propuso algo que Daniela no esperaba. «Quiero llevarte a conocer la tumba de tu mamá», dijo mientras caminaban por el Parque México, el mismo lugar donde todo había comenzado y donde ahora Daniela ya no vendía helados. «¿Para qué?», preguntó ella, sintiendo que se le hacía un nudo en el estómago. «Porque creo que necesitas conocer a Carmen, aunque sea de esa manera, y porque creo que ella necesita saber que regresaste». Daniela se detuvo junto a la fuente central del parque, el mismo lugar donde había sido humillada por los guardias hacía apenas un mes. «No estoy segura de estar lista para eso». «Lo entiendo, pero piénsalo. Carmen murió creyendo que nunca te volvería a ver. Murió con el corazón roto, pensando que había fracasado como madre por no haberte protegido». Las palabras de Andrés le dolieron más de lo que esperaba. Durante todas estas semanas, había estado tan concentrada en procesar su propia pérdida que no había pensado realmente en la mujer que había muerto por su desaparición. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a explicar que estuve viva todo este tiempo pero viviendo con la mujer que me secuestró? No tienes que explicar nada. Solo háblale como hablarías con cualquier madre que amas. Esa tarde fueron al Panteón Francés de la Piedad. Andrés llevó flores blancas, las favoritas de Carmen según le había contado. Mientras caminaban entre las tumbas, Daniela sintió que cada paso la acercaba más a una verdad que no sabía si estaba preparada para enfrentar. La tumba de Carmen Ruiz de Montalvo era sencilla pero elegante, con una lápida de mármol negro donde estaba grabada su foto y las fechas de su nacimiento y muerte. Debajo decía: «Esposa amada y madre devota, hasta que nos volvamos a encontrar». Daniela se quedó parada frente a la tumba, sin saber qué hacer ni qué sentir. Andrés puso las flores en el florero de la lápida y se quedó a unos pasos de distancia, dándole espacio. «Hola, mamá», murmuró Daniela, y esa palabra le sonó extraña en la boca. «Soy yo, soy Valentina, tu hija». Se arrodilló frente a la tumba y puso las manos sobre el mármol frío. «No sé si puedas escucharme, pero necesito decirte que lamento mucho lo que pasó. Lamento que hayas muerto pensando que me habías perdido para siempre». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Quiero que sepas que la mujer que me crió, Graciela, me habló mucho de ti. Me dijo que eras maestra, que te encantaba leer cuentos, que eras la persona más buena del mundo. Y quiero que sepas que aunque no te recuerdo muy bien, siento como si hubiera heredado algo de ti». Daniela se limpió la nariz con el dorso de la mano. «Graciela me enseñó a ser fuerte, a trabajar duro, a nunca rendirme, pero creo que de ti heredé la compasión, las ganas de ayudar a otros, la capacidad de amar a pesar del dolor». Andrés se acercó y se arrodilló junto a ella. «Carmen, mi amor», dijo con la voz quebrada, «nuestra hija regresó convertida en una mujer hermosa, inteligente y valiente. Sé que estarías muy orgullosa de ella». Daniela volteó a verlo y vio que él también estaba llorando. «¿Crees que ella me puede perdonar?», preguntó Daniela. «¿Crees que me puede perdonar por haber estado viva todo este tiempo mientras ella moría de tristeza?». «Mi amor». Andrés le puso una mano en el hombro. «Tú eras una niña. No tienes nada que pedir perdón. Si alguien necesita perdón aquí, soy yo por no haberte cuidado mejor». Se quedaron ahí en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos y emociones. Cuando finalmente se levantaron para irse, Daniela se sintió diferente, como si algo hubiera cambiado dentro de ella, como si finalmente hubiera cerrado un círculo que había estado abierto durante 18 años. Pero esa misma noche, cuando regresó a su cuartito en la vecindad,
todo se vino abajo. Andrés la había invitado a cenar a su casa para hablar sobre los planes de la heladería, pero cuando llegaron se encontraron con una sorpresa desagradable. Renata estaba en la sala, con las maletas empacadas. ¿A dónde vas?, preguntó Andrés. Me voy, licenciado. Ya no puedo seguir viviendo en esta casa después de lo que pasó. ¿A dónde vas a ir? Tengo una hermana en Puebla. Voy a quedarme con ella hasta que encuentre trabajo. Daniela la miró y sintió una mezcla compleja de emociones. Por un lado, esa mujer había destruido su familia y le había robado 18 años de vida. Por otro lado, también había sido víctima de su propio dolor y había perdido a un hijo. Renata, dijo Daniela, antes de que te vayas, necesito preguntarte algo. Dime, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Renata se quedó callada por un momento, con los ojos fijos en el piso. Cada día de mi vida me arrepiento, pero el arrepentimiento no devuelve a los muertos ni borra el daño que causé. ¿Y si pudieras regresar el tiempo, lo harías diferente? Si pudiera regresar el tiempo, le habría dicho a su papá sobre Miguel desde el principio. Le habría dado la oportunidad de conocer a su hijo, y maybe Miguel seguiría vivo. Andrés se acercó a Renata. ¿Por qué nunca me dijiste de Miguel, incluso después del accidente? ¿Por qué no me buscaste? Porque tenía miedo de que me rechazara. Porque pensaba que usted me iba a culpar por haber dejado que Miguel muriera. Y después, cuando ya había hecho todo este daño, ya no había manera de arreglar las cosas. Renata, dijo Andrés, quiero que sepas que si hubiera sabido de Miguel, las cosas habrían sido muy diferentes. Yo habría estado ahí para ustedes. Habría cuidado a mi hijo. Lo sé, licenciado, pero ya es muy tarde para eso. Daniela se acercó a Renata y, para sorpresa de todos, incluyendo ella misma, la abrazó. Renata, lo que hiciste estuvo mal, muy mal, pero entiendo por qué lo hiciste. Entiendo el dolor de perder a alguien que amas. Renata empezó a llorar en sus brazos. Perdóname, Valentina. Perdóname por haberte robado tu familia. Ya no soy Valentina, dijo Daniela. Soy Daniela. Y maybe el perdón no se trata de borrar el pasado, sino de decidir no dejar que el dolor nos siga controlando. Andrés las miraba con una mezcla de asombro y orgullo. En ese momento se dio cuenta de que su hija había desarrollado una sabiduría y una compasión que él mismo todavía estaba tratando de encontrar. Renata, dijo finalmente, no te voy a detener si quieres irte, pero quiero que sepas que no te odio. Y quiero que sepas que if someday decides que quieres conocer la tumba de Miguel, yo te puedo ayudar a encontrarla. Renata lo miró con sorpresa. ¿Por qué haría eso por mí? Porque Miguel era mi hijo también. Y porque maybe es hora de que todos empecemos a sanar, en lugar de seguir lastimándonos. Esa noche, después de que Renata se fue, Andrés y Daniela se quedaron sentados en la sala en silencio. ¿Por qué la perdonaste?, preguntó finalmente Andrés. Porque Graciela me enseñó que el rencor es como un veneno que te tomas esperando que la otra persona se muera. Y porque creo que ya hemos perdido enough tiempo odiando. Andrés la miró con lágrimas en los ojos. ¿Crees que tú podrás perdonarme a mí algún día? ¿Perdonarte qué? Por no haberte encontrado antes, por haber estado tan cerca y no haberte reconocido, por todos los años que perdimos. Daniela se acercó y le tomó la mano. Papá, dijo, y esa palabra sonó natural por primera vez. No hay nada que perdonar. Lo único que importa es que ya estamos juntos, por primera vez en 18 años. Andrés sintió que maybe, just maybe, su familia podía volver a ser feliz, 6 meses después. Daniela se quedó parada frente al local en la Roma Norte, con las llaves temblando en su mano. Era un espacio perfecto. Ventanales grandes que daban a la calle, suficiente espacio para mesas y una barra, y una cocina en la parte de atrás donde podría preparar sus helados artesanales. ¿Estás nerviosa?, preguntó Andrés, que estaba junto a ella con una sonrisa orgullosa. Terrificada, admitió Daniela. ¿Y si no funciona? ¿Y si la gente no viene? Va a funcionar. Tus helados son los mejores de la ciudad, y este lugar va a ser hermoso. Daniela abrió la puerta y entraron al local vacío. En las paredes ya estaban colgados algunos marcos con fotos. Ella de niña con Andrés en el parque, Graciela abrazándola el día de su graduación, Carmen leyéndole un cuento cuando era pequeña,
Había logrado recuperar esa foto de los álbumes familiares que Andrés había guardado durante todos esos años. ¿Ya decidiste cómo se va a llamar?, preguntó Andrés. Daniela señaló hacia la pared donde colgaba un letrero que acababa de llegar esa mañana. Helados Valentina. Sabores que abrazan el corazón. Perfecto, murmuró Andrés. Honras tu pasado y tu presente al mismo tiempo. En ese momento entró Carlos Herrera, el detective que ahora trabajaba como supervisor de seguridad para el negocio. Detrás de él venían 5 mujeres de diferentes edades, todas con cara de nerviosismo y esperanza. Licenciada Daniela, dijo Carlos. Le presento a las candidatas para el equipo de trabajo. Daniela había insistido en que todas sus empleadas fueran mujeres en situaciones vulnerables, madres solteras, mujeres que habían perdido sus trabajos, algunas que habían estado en la calle. Quería que Helados Valentina fuera más que un negocio. Quería que fuera una oportunidad para mujeres que, como ella, habían tenido que luchar contra la adversidad. Mucho gusto, dijo Daniela. Soy Daniela, pero pueden decirme Dani. Antes que nada, quiero que sepan que aquí no van a ser solo empleadas. Van a ser parte de una familia. Una de las mujeres, de unos 40 años, levantó tímidamente la mano. ¿Es cierto que usted también vendía en la calle? Sí. Durante años empujé una carreta de helados por toda la ciudad. Sé lo que se siente que te humillen, que te traten como si fueras invisible, que tengas que luchar por cada peso. Las mujeres se relajaron visiblemente al escuchar esas palabras. ¿Y cómo llegó a tener todo esto?, preguntó otra. Daniela miró a Andrés y sonrió. Es una historia muy larga, pero lo importante es que todas merecemos una segunda oportunidad. Y este lugar va a ser exactamente eso para todas nosotras. Durante las siguientes 2 horas, Daniela les enseñó el local, les explicó el concepto del negocio y les habló de las recetas de helados que había perfeccionado durante años. También les contó sobre el proyecto social que quería desarrollar. Un porcentaje de las ganancias se destinaría a una fundación para buscar niños desaparecidos. ¿Una fundación?, preguntó una de las mujeres más jóvenes. Sí, se va a llamar Fundación Foto del Recuerdo, explicó Daniela. Va a ayudar a familias que han perdido a sus hijos y va a trabajar con las autoridades para mejorar los protocolos de búsqueda. Andrés se acercó. La fundación va a tener tecnología de punta, va a trabajar con expertos internacionales y va a ofrecer apoyo psicológico tanto a las familias como a los niños que sean encontrados. ¿Como usted, licenciada?, preguntó la mujer de 40 años. Exacto, como yo, esa noche, después de que se fueron las empleadas. Daniela y Andrés se quedaron solos en el local. Daniela se sentó en el piso, recargada contra la pared, y Andrés se sentó junto a ella. ¿Te puedo preguntar algo?, dijo Daniela. Lo que quieras. ¿De verdad crees que esto va a funcionar? No solo el negocio, sino todo. ¿Crees que de verdad podemos ser una familia normal? Andrés se quedó pensativo por un momento. No creo que vayamos a ser una familia normal, porque nuestra historia no es normal, pero creo que podemos ser una familia feliz, cada uno con nuestras cicatrices, pero unidos por el amor. A veces me siento culpable por ser feliz, admitió Daniela, como si no tuviera derecho después de todo lo que pasó. Mi amor, tú más que nadie tienes derecho a ser feliz. Has sobrevivido a cosas que habrían destruido a muchas personas. Y mira lo que has construido. Un negocio próspero, un proyecto social, una nueva familia. ¿Y Graciela? ¿Crees que ella estaría orgullosa? Estoy seguro de que sí. Graciela cometió un error terrible, pero también te crió para ser la mujer extraordinaria que eres hoy. Daniela se recargó en el hombro de Andrés. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? ¿Qué? Que la foto que nos separó al final fue la que nos volvió a unir, como si el destino hubiera encontrado la manera de arreglar lo que estaba roto. Una semana después fue la inauguración de Helados Valentina. El local estaba lleno de gente, vecinos del barrio, antiguos clientes de la carreta, empleados de las empresas de Andrés, e incluso algunos periodistas que habían oído la historia de la vendedora de helados que había resultado ser la hija perdida de un magnate. Daniela cortó el listón de inauguración con unas tijeras doradas, y toda la gente aplaudió, pero lo que más la emocionó fue ver a doña Esperanza, la portera de su vecindad, en primera fila con lágrimas en los ojos. «Mija, estoy tan orgullosa de ti», le dijo cuando se acercó a abrazarla. «Siempre supe que ibas a llegar lejos.
Gracias, doña Esperanza. Sin usted y sin toda la gente de la vecindad, no habría sobrevivido. Durante la fiesta, Daniela notó que Andrés estaba parado junto a la pared donde colgaba la foto original que los había reunido. Ahora estaba enmarcada con una placa que decía «Foto del recuerdo», en memoria de Carmen Ruiz de Montalvo y en honor de todas las familias que buscan a sus seres queridos. «¿En qué piensas?», le preguntó Daniela acercándose a él. «En que tu mamá habría estado tan orgullosa de ver esto. Habría estado orgullosa de ver en quién te convertiste y habría amado este lugar. ¿Crees que ella puede vernos desde donde está? No sé si creo en esas cosas, pero me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que ella sabe que al final encontramos el camino de regreso a casa». Esa noche, cuando el local se había vaciado y Daniela estaba cerrando, encontró un sobre que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Adentro había una carta escrita a mano. «Querida Daniela, soy Renata. Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que pasó, pero quería que supieras que leo sobre ti en los periódicos y estoy muy orgullosa de lo que has logrado. También quería decirte que, con la ayuda de Andrés, finalmente pude encontrar la tumba de Miguel y ponerle flores, por primera vez en años. Siento un poco de paz. Gracias por enseñarme que el perdón es posible. Con cariño, Renata». Daniela dobló la carta y la guardó en su bolsa. Después miró una vez más el local que había construido con sus propias manos y con el apoyo de su padre. En las paredes colgaban fotos de su vida completa, la niña que había sido, la mujer en la que se había convertido y la familia que había perdido y encontrado de nuevo. Salió a la calle y vio que Andrés la estaba esperando en su coche. «¿Lista para ir a casa?», le preguntó. «Sí», respondió Daniela, y se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo realmente sabía dónde estaba su hogar. Mientras el coche se alejaba por las calles de la Roma Norte, la luz de Helados Valentina siguió brillando en la noche, como un faro de esperanza para todas las familias rotas que todavía buscan el camino de regreso a casa. Y en el Parque México, bajo el mismo fresno donde todo había comenzado hace 18 años, una nueva familia paseaba tranquilamente, sin saber que ahí mismo había ocurrido uno de los milagros más hermosos de la ciudad, el de un amor que había sido capaz de sobrevivir al tiempo, al dolor y a la distancia, porque algunas historias, las más importantes, nunca terminan realmente, solo se transforman en nuevos comienzos.